Amigos y amigas de Mundo Migrante, sean bienvenidos a una emisión más de Mundo Migrante Noticias, donde la noticia eres tú. Yo soy Joan Aguilar y vamos con la información. AMLO insiste a Ecuador pedir disculpas por invasión a embajada mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la postura de México respecto a la exigencia de disculpas por parte de Ecuador debido a la invasión de la embajada mexicana en Quito. López Obrador subrayó que esta acción constituyó una violación a la soberanía y al derecho de asilo. Especial atención se ha puesto en el caso del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo, pero cuya situación no fue respetada, encontrándose actualmente en prisión. Durante su conferencia, el presidente ratificó el proceso legal continuo ante la Corte Internacional de Justicia, insistiendo en estas demandas y en la petición que las Naciones Unidas establezcan futuras medidas para sancionar a países que violen embajadas extranjeras, incluyendo la expulsión según el derecho internacional. Además, en la demanda mexicana, se solicita que la resolución sea votada en la Asamblea General, evitando así el Consejo de Seguridad para prevenir el ejercicio del veto por parte de los 5 países con ese privilegio. López Obrador criticó ese derecho de veto, argumentando que ha convertido a la ONU en una institución ineficaz frente a conflictos internacionales, como los casos de Ucrania y Gaza, donde la organización no ha podido intervenir de manera efectiva. Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores y candidato al Senado, busca garantizar los derechos laborales y ciudadanos de los mexicanos, sin importar las circunstancias. La iniciativa, construida mayormente con aportaciones de la comunidad migrante, incluirá una asignación presupuestaria para 2025 y detalló un plan de acción. Se espera que esa medida cuente con el respaldo de Morena y de la futura presidenta Claudia Sheinbaum para promover una agenda migrante integral en el Congreso. En Tamaulipas, durante una operación de rescate, pescadores salvaron a 4 migrantes cubanos que habían estado a la deriva en el Golfo de México. Todo comenzó cuando partieron de Cuba hacia Estados Unidos, en una balsa artesanal, encontrándose perdidos en el mar tras un desperfecto con el timón de su embarcación. Los sobrevivientes, identificados como Mario Sergio Márquez, Yurieski Romero, Diosanto Rogelio Loasis, fueron encontrados en la zona conocida como Boca de Catán. Después de ser rescatados, fueron trasladados al Hospital General del municipio, donde se les diagnosticó deshidratación severa y anemia. Actualmente están recibiendo tratamiento adecuado, con el migrante más joven en cuidados intermedios y los demás en estado estable. Aumenta la llegada de migrantes a muro fronterizo en Ciudad Juárez. Después de que las autoridades bloquearan el traslado de migrantes en tren hacia la frontera norte de México, comienza a observarse un aumento en la llegada de migrantes directamente al muro fronterizo. Cientos de migrantes se han congregado en la zona de los marcadores internacionales 40 y 45, esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos de forma irregular. Los migrantes expresan su determinación a pesar de las dificultades, pues muchos de ellos han enfrentado condiciones extremas en su trayecto y prefieren arriesgarse en la frontera por el bienestar de sus familias. A diferencia de lo habitual, estos migrantes no han buscado refugio en albergues, optando por quedarse cerca del muro fronterizo. Según Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano, esta situación ha generado un aumento en la cantidad de migrantes que llegan a la frontera de Ciudad Juárez. Sin embargo, esta decisión los deja en una situación precaria.
Activistas como Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano, continúan recomendando a los migrantes que gestionen solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP One para evitar deportaciones rápidas, ya que muchos de ellos carecen de documentos y están en alto riesgo de ser deportados. En Jalisco, Jorge Álvarez Maínez ha superado en preferencias electorales a Xóchitl Gálvez. En la encuesta publicada este lunes por el diario Reforma, se revela que Jorge Álvarez Maínez ha rebasado a Xóchitl Gálvez en la intención de voto en Jalisco. Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, PT y Partido Verde, mantiene una sólida posición como la candidata preferida. Los datos de la encuesta muestran que, en febrero, Sheinbaum lideraba con un 69% en Jalisco, seguida por Gálvez con un 23% y Álvarez Maínez con un 8%. Sin embargo, en la encuesta más reciente, Sheinbaum sigue liderando con un 65%, seguida por Álvarez Maínez con un 18% y Gálvez con un 17%. Un estudio revela aglomeraciones de migrantes en 6 puntos en la Ciudad de México. Autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados compartieron los resultados de un censo sobre personas migrantes en la ciudad capitalina. Según el censo, se detectaron 6 puntos de concentración, donde residen aproximadamente 1.511 personas en situación de migración en espacios públicos de la ciudad. Las autoridades informaron que solo 49 personas migrantes han manifestado su intención de realizar trámites en la dependencia federal. El censo fue realizado por el gobierno capitalino en coordinación con diversas instancias locales y federales. Los puntos de concentración identificados son Plaza Giordano Bruno, la Central de Autobuses del Norte, la Plaza de la Soledad, las vías del tren en Vallejo, la Casa del Migrante en Iztapalapa y las inmediaciones del Bosque de Tláhuac. Según un reporte de la patrulla fronteriza, el flujo migratorio ha aumentado en el oeste ante un mayor control en Texas. Los flujos migratorios se están desplazando hacia el norte debido al aumento del control en estados como Texas. La patrulla fronteriza informa que San Diego registra la mayor cantidad de migrantes irregulares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Según estadísticas oficiales, San Diego es el sector con más cruces, ya sea legales o ilegales. Aunque las detenciones a lo largo de toda la frontera sur en marzo disminuyeron un 45% comparado con diciembre pasado, el desplazamiento hacia el oeste es evidente. Las autoridades migratorias de Tijuana señalan que los migrantes están buscando otras rutas, como la del sector de San Diego, que incluye playas de Tijuana a través de la canalización. En abril, la patrulla fronteriza reportó un aumento significativo en las detenciones semanales, pasando de 7,000 a más de 10,000 encuentros en la última semana del mes. Alicia Bárcena se reunirá con mandatarios de Guatemala y Estados Unidos para abordar temas migratorios. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó a Guatemala este martes 7 de mayo para asistir a la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, con el objetivo de promover un diálogo para desarrollar acciones que mejoren la gestión migratoria a nivel regional. Esta reunión busca coordinar los flujos migratorios de manera humanitaria y presentar el modelo mexicano de movilidad humana, así como los avances de México en los compromisos del acuerdo.
Durante su estancia, Bárcenas se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Guatemala. En Italia, se rescatan una embarcación con 50 migrantes en el Mediterráneo. El gobierno italiano anunció el martes que asumió la responsabilidad de 50 migrantes rescatados por la ONG Rescue en el Mediterráneo Central. La organización evacuó a estas personas en peligro después de recibir una alerta sobre la situación de la embarcación la noche del lunes. Con condiciones climáticas favorables, ha habido un aumento en la llegada de migrantes desde las costas norteafricanas hacia Lampedusa en estos últimos días. Pero este evento resalta la continua peligrosidad de la ruta del Mediterráneo Central, que sigue siendo una de las más transitadas hacia Europa. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Mundo Migrante Noticias. Nos vemos a la próxima.